Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Cada semana estamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, el libro de los Salmos. En esta oportunidad, la lección lleva por título El anhelo de Dios en Sión. Y seguramente, como todas las demás lecciones, será muy importante para nuestra vida espiritual. Antes de empezar nuestro estudio de la lección de la escuela sabática, me gustaría, queridos hermanos, invitarlos para participar en las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas claves para consolidar nuestro aprendizaje. Usted puede entrar por el QR o puede entrar por la descripción de este video y entonces podrá acceder a las 5 preguntas claves. Además, también puede compartir con sus amigos, con sus hermanos, con los miembros de su escuela sabática, de su grupo pequeño, para que consoliden su aprendizaje. Bien, de esta manera entramos entonces al estudio de la lección, no sin antes invitarlos para que si no están suscritos a este canal, se suscriban, ¿no? De tal manera que podamos aumentar el número de personas que estudian la palabra de Dios, la lección de escuela sabática aquí, y por supuesto también que compartir para que otras personas puedan beneficiarse con el estudio de la palabra de Dios. El título de la lección es El anhelo de Dios en Sión. Vamos a hablar acerca de lo que las profecías bíblicas dicen acerca de Sión. O antes sería bueno tener una análisis, una memoria histórica acerca de lo que significó Sión, la ciudad de Jerusalén. Es impresionante, mis hermanos, cuando examinamos la historia, que el rey David, más o menos en el año 1000 antes de Cristo, conquistó la ciudad de Jerusalén, que era la capital de los jebuseos. Llega a conquistar la ciudad de Jerusalén y Jerusalén desde hace prácticamente 3000 años se convierte en la capital de los judíos, ¿no? A partir de la conquista de la ciudad de Jerusalén por parte del rey David. La historia nos dice que estuvo varios siglos bajo los reyes judíos. Después el reino se parte, ¿no? Después de el reino del norte, el reino del sur, conocemos más o menos esa historia, pero luego viene el momento en que los babilonios se apoderan de la ciudad, la destruyen, Israel pasa un tiempo en cautiverio y luego regresan en el tiempo de los reyes medo-persas, sobre todo con la orden de Artajerjes de restaurar el reino de los judíos. Jerusalén otra vez se convierte en capital de los judíos por otros siglos más, ¿no? Siempre con peligros, enfrentando dificultades, pero finalmente Jerusalén es destruida en el año 70. La destrucción de Jerusalén sucedió en el año 70 por parte del Imperio Romano. La historia nos describe a dos grandes generales de Roma, el primero de ellos Vespasiano, que estaba rodeando la ciudad de Jerusalén, y después, cuando muere el emperador Nerón, Vespasiano entra en la lucha por la sucesión del trono, finalmente se convierte en emperador, y es su hijo Tito que conquista la ciudad de Jerusalén, y ese botín enorme que encontró en Jerusalén, que despojó a los judíos por parte de los romanos, fue el que sirvió para construir el gran Coliseo romano. Es decir, a partir de ese momento los romanos, con la dinastía Flavia, empezaron a construir el Coliseo con el botín que ellos consiguieron por la destrucción de Jerusalén. Eso fue en el año 70. ¿Qué sucedió después con Jerusalén? ¿Qué sucedió después con Sión? Bueno, la ciudad estaba desolada, pero estuvo de alguna manera habitada siempre. No fue reconstruida la ciudad, pero por aquella zona empezaron a vivir algunos judíos que se habían quedado, que no partieron hacia la diáspora. La diáspora judía representa ese momento en que los judíos fueron dispersos por todo el mundo y dejando la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén quedaron unos pocos judíos en ese territorio y también quedaron cristianos. Así que a lo largo de los siglos habían asentamientos de judíos, de cristianos, pero ocurrieron cosas importantes en la historia. Por ejemplo, en el año 313, cuando se da el edicto de Milán por parte del emperador Constantino,
se otorga la libertad religiosa y esa libertad religiosa también afecta a los cristianos que estaban asentados en Jerusalén. Entonces tienen más libertad para poder ser cristianos sin la necesidad de ser perseguidos, después de una época de persecución muy grande, sobre todo por parte del emperador Diocleciano. Este edicto de Milán permite la tolerancia religiosa y poco tiempo después el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces el edicto de Milán afectó a Jerusalén también porque permitió a los cristianos de Jerusalén a practicar su religión con relativa libertad. Luego de esto, más adelante en la historia, también en Jerusalén, el año 638, ocurrió la conquista musulmana. Mm, los musulmanes vinieron liderados por Rashidun el año 638, porque para los musulmanes Jerusalén constituía también una ciudad desde el punto de vista religioso muy importante. Ellos creen que Alá ascendió al cielo desde Jerusalén y entonces ellos conquistaron Jerusalén, aunque nunca fue su capital, fue una de las ciudades importantes para ellos desde el año 638 y estuvo en poder de los musulmanes. Sin embargo, siempre el deseo de, especialmente de los cristianos, era poder recuperar aquellas áreas, ¿no?, que se habían perdido. En el 15 de julio de 1099, los cristianos en la primera cruzada consiguen recuperar Jerusalén, ¿no? Y más o menos por un par de siglos fue la capital del reino latino de Jerusalén. Se llamaba así ese territorio, que había sido recuperado por los cruzados, ¿no? Fue en la primera cruzada. Estas cruzadas lo que hacían era la guerra de los cristianos europeos para poder reconquistar los territorios de Palestina. A ese grupo de guerras se le llamaron las cruzadas. Y en la primera cruzada fueron los cristianos los que recuperaron la ciudad en el año 1099. Algunos siglos después, algunos años después, otra vez los musulmanes con Salatino capturaron a Jerusalén en 1187. Allí este hombre salatino, líder de los musulmanes, derrotó a Ricardo Corazón de León y se apoderó otra vez de Jerusalén y otra vez varios años, siglos, estuvo bajo la influencia musulmana. Eso ocurrió entonces en 1187. Pero la historia continúa. Es una historia de siglos en los que hubo ocupaciones, hubo capturas. En el año 1517, el Imperio Otomano captura Jerusalén. Eran turcos, los turcos otomanos, ¿no? Un imperio que dominó gran parte del territorio. Este fue el imperio que derrotó al Imperio Romano y que instauró un periodo de supremacía. Y en 1517 los turcos otomanos capturaron Jerusalén y entonces llega a manos de los otomanos. Ese, esa ocupación de parte de los otomanos dura también bastantes siglos, ¿no? Durante muchos siglos ellos están como dueños de la zona de Palestina, incluyendo la ciudad de Jerusalén, hasta que los británicos en la Primera Guerra Mundial toman Jerusalén. El 9 de diciembre de 1917, las tropas británicas entran en Jerusalén, los turcos otomanos les entregan el dominio de la ciudad. Hasta aquel tiempo, durante siglos, Jerusalén había permanecido en manos de los turcos otomanos. En 1917, entonces, los occidentales, con los británicos a la cabeza, recuperan la ciudad de Jerusalén. Tiempo después, más adelante en esta historia, una historia plagada de guerras, de enfrentamientos, encontramos que también en el 14 de mayo de 1948, cuando precisamente termina el periodo de posesión de los británicos, se hace una declaración de independencia y la organización, la fundación del Estado judío moderno, donde Jerusalén estaría allí como parte de esos territorios, ¿no? El Estado judío moderno de Israel, ¿no? Empieza entonces a partir de 1948. Hay una reunión de las Naciones Unidas
empiezan a tomar decisiones acerca de cómo se va a repartir el territorio, porque el holocausto había muerto millones de judíos, y entonces, de acuerdo a la doctrina sionista, que tenía más o menos un siglo en aquel tiempo, la idea era que el problema judío siempre iba a ser sin solución hasta que se establezca un Estado judío y por otro lado un Estado palestino. Así que las Naciones Unidas se reunieron y dijeron, vamos a tener un Estado judío y vamos a tener un Estado palestino. Los judíos estuvieron de acuerdo y los palestinos no estuvieron de acuerdo, ¿no? Y a partir de ese momento, los judíos llegaron a tomar ese emplazamiento, ese territorio que les fue cedido por las Naciones Unidas. Los soldados estuvieron afincados allí, soldados de las Naciones Unidas, para hacer valer ese voto. Y los palestinos han estado tratando de recuperar o de manifestar su descontento a través de guerrillas, a través de actos violentos también, para poder recuperar completamente el control, ¿no? Entonces, por un lado, el Estado judío no es reconocido por los palestinos y el Estado palestino tampoco es reconocido por los judíos, y es una guerra que hasta ahora continúa. Pero también nosotros podemos ver que tiene siglos estos enfrentamientos por el control de Jerusalén. En los últimos años, lo que hay es un enfrentamiento entre los palestinos, originalmente estaban allí asentados en ese lugar, aunque los judíos consideran que Jerusalén es su capital histórica, ¿no? Con más de 3000 años. Entonces, precisamente, de los actos que ocurrieron en este periodo fue la Guerra de los 6 días. En aquel tiempo, en 1967, los egipcios empezaron a acercarse muy peligrosamente a el territorio que era territorio de Israel, con la intención de despojar a Israel. Israel desató una ofensiva muy rápida. En 6 días hizo retroceder completamente a los egipcios e incluso conquistó una parte del territorio. Y también los jordanios y los sirios se enfrentaron con los judíos en aquella guerra de los 6 días y también perdieron. Entonces avanzó victoriosamente esta ofensiva militar de Israel. Eso fue en el año 1967. La historia continúa y más adelante tenemos en el año 1980, el 30 de julio del año 1980, los judíos declaran que Jerusalén es su capital eterna y es indivisible. Aunque gran parte de las naciones no reconocen aquella declaración de los judíos, porque muchas naciones no colocan su embajada, por ejemplo, en Jerusalén, que sería un reconocimiento de que esa es la capital, ¿no? Últimamente Trump ha querido colocar también la embajada de Estados Unidos en Israel. Hay varios movimientos alrededor de eso, pero Israel hace un recuento. Ellos dicen, desde el tiempo del rey David, posteriormente los reyes de Israel, hubo un periodo de tiempo en que estuvimos en cautiverio, pero regresamos y Jerusalén continuó siendo capital de los judíos hasta el año 70, cuando finalmente los romanos destruyen Jerusalén, pero han habido asentamientos judíos siempre a lo largo de esa historia hasta nuestro tiempo. Entonces ellos dicen, esta es la capital eterna e indivisible. Por supuesto, las naciones árabes, los palestinos, no reconocieron esta pretensión y la guerra continúa, ¿no? Tristemente, nosotros ya estamos todavía en ese escenario. Actualmente, desde el 2023, hay ataques entre Hamas, que es una facción de los palestinos, contra los israelitas, porque no reconocen el Estado de Israel, los otros no reconocen el Estado de Palestina, y la guerra continúa, ¿no? Una guerra que cada cierto tiempo salen las noticias, ¿no? Frecuentemente nosotros tenemos noticias de esa guerra entre palestinos e israelíes. Entonces pueden ver que la historia de Sion es larga, es hasta cierto punto desgarradora, es una historia de violencia, es una historia de sangre, es una historia triste de enfrentamientos. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos la historia de Sion de una manera completamente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos allí? Encontramos que Dios y los salmistas, sobre todo, cuando hablan acerca de Sión, hablan de la morada de Dios,
Cuando hablan acerca de Sión, hablan acerca de la gloria de Sión, del dominio que Dios haría desde Sión hacia todas las naciones. Y hay ciertas declaraciones que encontramos en Salmos que ensalzan a Sión. ¿Qué significa esto para nosotros en nuestro tiempo? Hemos visto que la historia de Israel y la historia de Sión está llena de violencia, llena de enfrentamientos, no se solucionan los problemas políticos, sociales que existen allí. ¿Qué significa para nosotros Sión en este tiempo? Bueno, evidentemente, mis queridos hermanos, desde el tiempo del surgimiento de la iglesia cristiana, Sión ya no tiene un significado especial para los cristianos. Es decir, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén y el pueblo judío ya no son el pueblo elegido, sino que la palabra dice que cuando Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No recibieron al Señor Jesucristo y no aceptan que Jesús sea el Mesías hasta este momento. Sin embargo, esas promesas de Dios no pueden dejar de cumplirse. Las promesas de prosperidad, de grandeza de Sión como capital del mundo son promesas que el Señor cumplirá a través del Israel espiritual, la iglesia. La iglesia cristiana es la depositaria de las bendiciones que Dios ofreció para Sion, la iglesia cristiana. Y también esto será una realidad mucho mayor también cuando Jesucristo establezca su reino eterno. El reino eterno está establecido como la morada de Dios. Dios morará eternamente con su pueblo. Y allí sí se cumplirán totalmente las promesas que Dios dejó para Israel literal y que ahora el Israel espiritual las tiene, que es la iglesia, que ya no es un linaje de sangre, que ya no son únicamente los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino que ahora Israel la constituyen todos aquellos, sin importar el linaje de sangre, que han aceptado al Señor Jesucristo como Rey y como Salvador de sus vidas. Somos ahora el Israel espiritual. Y Sión tiene un significado especial para nosotros. Sión es la iglesia, pero también Sión viene a ser el reino eterno que Dios establecerá. Un reino que tú y yo estamos esperando y para el cual tenemos que prepararnos. De esta manera, mis hermanos, vamos a entrar entonces a la parte de explora de la lección de la escuela sabática. Mira lo que dice Salmos 84:2. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué es lo que se anhela fervientemente en el corazón de un auténtico adorador? Los atrios del Señor. Nos gusta estar en el templo del Señor. Nos gusta compartir con aquellos que también adoran al Dios verdadero. Nos gusta estar con nuestra familia presentes, alabando, orando, escuchando la palabra de Dios. Anhelamos ardientemente también los atrios del Señor, el templo del Señor, la reunión de los fieles, que es la iglesia también. Qué preciosa esta declaración que nos habla acerca de la necesidad de poder estar siempre en la presencia de Dios. Vamos, mis hermanos, a la parte del Explora. En la parte del Explora examinaremos algunas realidades que nos muestra el libro de Salmos acerca de Sión. Vamos a ver descripciones preciosas de los salmistas sobre Sión. Miren lo que encontramos aquí. En el Salmo 84 dice lo siguiente: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué preciosa esta declaración. Mi corazón y mi carne. Está hablando acerca de una adoración integral. Cuando habla acerca de mi corazón, está hablando acerca de nuestro mundo interior, ¿no? Está hablando acerca de nuestras emociones, está hablando acerca de nuestro razonamiento, está hablando acerca de nuestra voluntad. Queremos adorar con nuestra voluntad, con nuestras emociones, con nuestro razonamiento también a nuestro Dios. Pero cuando dice mi carne, quiere decir que se expresa también, esa emoción se expresa en mi cuerpo, cuando levanto las manos, cuando hablo, cuando manifiesto alegría, cuando manifiesto emoción a través de los gestos de mi rostro, de mis manos,
estoy alabando con el cuerpo también a Dios, ¿no? Así que ahí se cumple lo que el salmista dice: mi corazón, mis emociones, mi voluntad, mi ser entero, mi cuerpo también alaba a Dios. Anhela mi alma, y mi alma es la reunión de todo lo que soy. Espíritu, alma y cuerpo es el hombre, un ser integral, holístico, de manera que alabamos por completo a nuestro Dios, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Qué hermoso es que tengamos un sentimiento así. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿ese es el sentimiento que hay en tu corazón? ¿Anhelas fervientemente los atrios del Señor? ¿Te gusta departir con el conjunto de miembros de iglesia? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes en alegría cuando estás con tus hermanos? A los cristianos nos gusta estar con otros cristianos. Eso es la comunidad. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Así que son los atrios del Señor, es la iglesia del Señor, el lugar donde mejor el cristiano puede sentirse, ¿no? Que está en la presencia de Dios. Mira más adelante, Salmos 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hablando acerca de la alegría de estar en el templo del Señor, de estar alabando en la iglesia del Señor. Ahora hay una declaración preciosa en el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquí encontramos un precursor de Albert Einstein, ¿no? El salmista. ¿Por qué? Porque aquí se nos habla acerca de la relatividad. Albert Einstein decía: todo es relativo, incluso el tiempo es relativo. Bueno, aquí hay un indicio acerca de la teoría de la relatividad, porque el salmista dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Uno puede decir: no, para mí mejor son 1000 días porque significa mucho tiempo de vida, ¿no? Un día es muy poco tiempo. Pero lo que está diciendo el salmista es que un día con paz, un día con alegría, un día con solaz, me es más gratificante que 1000 días sin paz, sin solaz, sin la presencia de Dios. Un día enteramente en la presencia de Dios es más satisfactorio, trae más felicidad a mi vida, trae más paz a mi corazón que 1000 días sin satisfacción, que 1000 días de pura rutina, de monotonía. Así que es como cuando, por ejemplo, el novio está conversando con la novia, ¿no? Empiezan a hablar a las 7 de la noche, llega a ser las 9, las 10, las 11. Para ellos el tiempo no está pasando. Se sienten tan bien en la conversación, se sienten tan bien uno con el otro, que el tiempo no transcurre para ellos, ¿no? Ellos podrían decir: bueno, 1 hora contigo es mejor que 10 horas sin ti. Eso es lo que lo que el salmista está diciendo, ¿no? Mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 días fuera de ellos. Yo quiero escoger estar a la puerta de la casa de mi Dios antes que habitar en las moradas de maldad. ¿Cuáles son las moradas de maldad? Por ejemplo, unas horas directamente con el Señor, en los atrios del Señor, mucho mejor que en el bar. 1 hora que es una morada de maldad. ¿Qué otra morada de maldad, no? Un tiempo con el Señor, un día en los atrios del Señor, mucho mejor que 1000 días lejos del Señor, en caminos tortuosos, ¿no? Este es el principio. Lo que está diciendo el salmista es: valoro mucho más tu presencia que cualquier otra cosa en la vida. El versículo 11 y versículo 12, ahí dice lo siguiente: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Mira, qué interesante esta declaración, esta comparación. Aquí se habla acerca de lo que Dios es para el salmista y lo compara con el sol. Señor, tú eres mi sol. Y lo compara con el escudo. Señor, tú eres mi escudo. El sol y el escudo. ¿Cuáles son características benéficas que tiene el sol para nosotros? ¿Tú te imaginas el planeta Tierra sin la existencia del sol? ¿Qué sería el sol? ¿Qué sería el planeta Tierra sin el sol?
sería un planeta errante, ¿no? Sería un planeta sin luz, un planeta sin vida. Estaría vagando. Sería quizá como aquellos meteoritos que no tienen, que van por el espacio sin un rumbo definido, sin un rumbo fijo, ¿no? Bueno, pero como está el Sol, entonces eso le da estabilidad y el planeta Tierra gira alrededor del Sol. Y entonces vienen las estaciones, y vienen los años, y viene la vida, y viene todo lo que permite la vida en este planeta, porque el Sol está presente. Si no hubiese Sol, el planeta Tierra no podría generar vida, sería vacío. El salmista le dice, Señor, tú eres mi Sol, yo quiero girar alrededor tuyo, porque solo contigo mi vida tiene significado, Señor. Solo contigo tengo vida realmente. Sin ti solamente existo, pero no vivo. Cuando estoy contigo, además de existir, también vivo. Mi vida tiene significado. Entonces, el salmista identifica a Dios como su sol, pero no solamente eso. El salmista dice que Dios es su escudo. Esta es otra declaración. El escudo, ¿qué es lo que hace por ti? El escudo. Bueno, en este tiempo ya no se usa mucho el escudo, ¿no? Porque las armas destructivas son tan poderosas que el escudo es inútil. En el tiempo antiguo, cuando había espadas, cuando había lanzas, armas, armas pequeñas, no tan letales como las armas actuales, el escudo sí valía. Entonces el soldado se colocaba el escudo y la lanza caía en el escudo y no caía en el soldado. Y la espada caía sobre el escudo y no caía sobre el soldado. ¿Qué significa que Dios sea nuestro escudo? Queridos hermanos, significa que Dios se coloca entre nosotros y el peligro, entre nosotros y Satanás. Y los dardos de Satanás son, solo caen sobre Dios, que es aquel que puede enfrentar y derrotar a Satanás. En la cruz del Calvario, los dardos de Satanás que iban contra mí, porque yo tenía que morir, cayeron sobre el Señor Jesucristo y no cayeron sobre mí. Por eso es que Él es mi escudo, porque se coloca entre el peligro y yo, entre Satanás y yo para liberarme. Y entonces, por eso, el salmista termina diciendo, dichoso el hombre que en ti confía, porque eres un escudo real, porque eres un sol real para mi vida. Qué preciosa esta declaración, mis hermanos, ¿no? Entonces, estar con Dios, la presencia de Dios significa Sión. Sión es un símbolo de la presencia real de Dios en la vida del cristiano. Vamos a ver otra dimensión, otra explicación que encontramos acerca de Sion. Mira, pero antes esta declaración. Incluso cuando se alejan físicamente del santuario, los hijos de Dios siguen llevando el sello del santuario de Dios al vivir una vida digna. Es decir, podemos salir del lugar de la reunión, del lugar del tabernáculo de reunión. Podemos salir de ese lugar, pero no de la presencia. Incluso fuera del espacio físico que es el templo, continuamos en la presencia de Dios. ¿Mm? Vamos a ver más adelante, mis hermanos, esta declaración. Oren por la paz de Jerusalén. Habla de Jerusalén. Sión es Jerusalén. Ya hemos visto en ese relato histórico, ¿no? Acerca de Jerusalén. Cuántos eventos notables. 3000 años de historia desde que David tomó la ciudad de Jerusalén para ser capital del pueblo judío de Israel. Vamos a ver estas palabras en el que el salmista habla sobre la oración por Israel. Mira, Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Qué preciosa esta declaración. Vamos a imaginar el tiempo antiguo. Jerusalén, capital del pueblo judío, también era el centro religioso por excelencia de Israel. Así que en las fiestas más importantes, que eran tres básicamente, los judíos de todo el área de Jerusalén, incluso de todo el mundo también, en algunos casos, ¿no? De todo el mundo conocido, los judíos iban en peregrinación hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces por el camino se encontraban y se reconocían. Estaban las familias, seguramente los primos, seguramente los vecinos, seguramente amigos que hace mucho tiempo no se habían visto, se encontraban en el camino. Y entonces no era necesario preguntarse a dónde van. Seguramente todos sabían, voy a Jerusalén. Eh, pero si por si acaso alguien no sabía y preguntaba, ¿a dónde van? ¿A dónde van?
Y entonces la persona decía, voy a Jerusalén, voy a Jerusalén. Y estaban alegres. Y entonces ahí el salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Voy a Jerusalén, voy al templo, voy a la fiesta, vamos a adorar. Y había un sentimiento de alegría, ¿no? Dormían muchas veces en medio del desierto. El frío era grande, pero allí estaban felices porque el pueblo estaba dirigiéndose hacia y todo ese grupo de gente era un grupo de gente feliz. ¿M? Entonces, esa es la declaración. Iban todos al templo de Jerusalén, se gozaban en la presencia de Dios. El versículo 4 dice lo siguiente, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Cuando dice allá, ¿a qué se refiere? ¿A dónde se refiere? Por supuesto a Jerusalén. Allí en Jerusalén subieron las tribus, israelitas de diferentes orígenes, sus tribus estaban yendo por allí y todos iban para alabar el nombre del Señor. Familias enteras trasladándose, puedes imaginarte, quizá niños pequeños caminando también, jugando por el camino, tirando piedras, o aquel niño que empezaba, no caminaba mucho, quizás sobre un animal, ¿no? Diciendo, papá, ya falta mucho, papá, ya falta mucho. Yo recuerdo cuando un día salimos desde Brasil, nuestro primer viaje de vacaciones de Brasil hasta Lima, ¿no? Y empezamos con un ómnibus que nos iba a llevar hasta San Pablo, la ciudad de San Pablo, en Brasil. Entonces empezamos, entramos ahí con toda la familia, mis hijos tendrían pues que 3, 4 años, ¿no? Muy pequeños todavía, y apenas se sentó, pasaron 5 minutos, el viaje era de 22 horas y a los 5 minutos decían, papá, falta mucho para llegar, con 5 minutos de viaje. Imagínate 22 horas, ¿no? ¿Cómo habrá sido el viaje para ellos? Bueno, también los viajes, el traslado era un traslado que eh, originaba mucho sacrificio, pero la alegría, el acompañamiento de los adoradores y el saber que juntos iban a adorar al Señor era un motivo de alegría. Ahora, versículos 6 hasta el 9 dice lo siguiente. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Hay muchos detalles en este versículo interesantes, ¿no? Lo primero es pedir por la paz de Jerusalén. Jerusalén representa el centro de adoración. Jerusalén representa el lugar donde los judíos iban a encontrarse con Dios. Entonces, lo que dicen ahí hay que pedir por la paz de Jerusalén. Hay que vivir en paz. Sean prosperados los que te aman. Todos aquellos que amamos al Señor, tenemos que vivir en paz y tenemos que orar por la paz entre nuestros hermanos. Y dice también, sea la paz dentro de tus muros y el descanso entre tus palacios. Que sea de solaz. ¿Cuánto nosotros esperamos para que llegue el día sábado, ¿no? Y poder encontrarnos con nuestros hermanos y adorar y cantar. Qué cosa preciosa. Y ver a los niños que van también, las familias que van también, las hermanas se reúnen, los hermanos allí. El momento del estudio de la palabra es un momento de paz. Y cuando nos saludamos, nosotros no decimos la paz sea contigo, ¿verdad? Lo que decimos es feliz sábado, mi hermano. ¿Quién sabe? Podemos empezar a saludarnos también, la paz sea contigo, mi hermano, tal como se saludaban en el tiempo antiguo. Pero el amor, dice aquí, por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Hasta la manera como se saludaban quedaba registrado allí en el libro de Salmos. Queridos hermanos, la paz de Jerusalén representa la paz de estar en la presencia de nuestro Dios. En su presencia hay regocijo, en su presencia hay agradecimiento, en su presencia hay paz. Necesitamos siempre estar en la presencia del Señor. Orar por la paz de Jerusalén continúa siendo un privilegio y una responsabilidad de los creyentes, porque mantiene viva la esperanza en la venida del reino de paz en el tiempo del fin, que abarcará no solo la ciudad de Jerusalén, sino también el mundo entero. Hay un tiempo. El Señor establecerá su reino
y será un reino de paz que nunca terminará, el reino de Dios. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Sión, el hogar de todas las naciones. Vamos a ver otro salmo aquí, el Salmo 87, para hablar acerca de este tópico. Dicen los versículos 2 y 3. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Hay un cariño especial que Dios tiene por su pueblo. Recuerden ustedes que en nuestro tiempo, físicamente, ya la ciudad de Jerusalén ha perdido ese significado. No necesitas ir a Jerusalén para adorar a Dios. Cuando el Señor habló con la mujer samaritana, la mujer le preguntó, ¿dónde es necesario adorar? ¿En Jerusalén o aquí donde nuestros padres adoraron? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Jesús le dijo, mira mujer, viene el día en que ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que Dios se solaza con la adoración de todos aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. No importa el lugar. Ahora ya no importa el lugar. No tenemos que peregrinar hasta Sión. Ahora, en la presencia de Dios nosotros encontramos este regocijo. Y en la reunión con la iglesia, con nuestros hermanos, encontramos la alegría, el placer, la paz que Dios nos brinda. ¿Mm? Ahora, para el Señor, su iglesia llega a ser la niña de sus ojos, ¿no? Su pupila. Su iglesia llega a ser el motivo de preferente alegría. El Señor se solaza con su iglesia. Y la declaración bíblica es maravillosa, ¿no? Porque compara Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa. Puedes imaginar una relación más íntima sobre la faz de la tierra que la que existe entre el esposo y la esposa. Una relación de intimidad física, mental, emocional. Es una intimidad tremenda. Esa figura del esposo y la esposa, Dios la usa para hablar acerca de su iglesia. Es por eso que Dios ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Es decir, su iglesia viene a ser, aunque débil y defectuosa, el, eh, el lugar, ¿no?, que el Señor considera de más digna consideración. Salmos 87:4. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. ¿De qué está hablando aquí el libro de Salmos? De pronto el salmista primero empieza hablando acerca de lo lindo que estar nosotros como cristianos, en aquel tiempo los judíos, ¿no? Pero estamos hablando ya del tiempo de la época cristiana. Consideramos ser hijos de Dios y formamos parte de la familia. Pero el Salmo 87 habla acerca de quienes no nacieron como parte de la familia. Por ejemplo, Rahab. Rahab era una mujer de Jericó. Babilonia era una nación extranjera. Habla acerca de Filistea. ¿Mm? Habla acerca de Tiro, toda esta zona de Palestina. Incluso habla de Etiopía, ¿no? Etiopía es África, muy lejos de Jerusalén. Pero está diciendo, mira, a las personas de Jericó, a las personas de Babilonia, a las personas de Filistea, a las personas de Tiro, a las personas de Etiopía, a todos ellos los voy a llamar hijos. Y Israel será el centro de las naciones. ¿Cómo es que se cumple esto? Pastor, ¿será que todos tenemos que ir a Israel? Me da miedo porque hay una guerra muy grande. No necesitamos ir a Israel. ¿Mm? Cuando predicamos el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, esas personas que nacieron en otras culturas, en otros lugares, llegan a formar parte de la iglesia y llegan a ser hermanos nuestros. No importa cuál es su origen, porque lo que importa es que haya entregado el corazón a Jesús. Somos hermanos porque todos somos hijos de Dios, hijos del Señor. Entonces llegamos a ser una sola familia. Por eso dice el Salmo, este nació, aquel que es de Filistea, no, ya no nació en Filistea, sino que nació en Jerusalén. Aquel que no era de la fe, ya no es considerado un extranjero, sino que acepta a Jesús y es considerado como parte de nuestra familia, como que nació con nosotros. Esa es la gran maravilla del Evangelio.
Salmos 87, 5 al 7. Dice, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo le establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. No importa que haya sido extranjero, no importa su linaje, no importa si no es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. No. Ahora, de la nación que fuese, cuando acepta al Señor y viene a la iglesia, entonces el Señor mismo lo ha establecido. Este y aquel nacieron aquí, ¿no? Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Todos nos consideramos como miembros de una familia. Y esta armonía universal que el Señor quiere para su iglesia será una realidad perfecta cuando establezca su reino eterno. La acción celestial será una realidad cuando Jesucristo venga y establezca un reino eterno para sus hijos. Vamos a ver ahora esta declaración. La gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Dios. Y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir a todo el mundo. Fíjate que Dios no trata a las demás naciones como ciudadanos de segunda. Si bien se describe a Sión como el lugar de nacimiento espiritual de todos los pueblos que aceptan al Señor como su Salvador, todos son hijos. No hay ninguno que sea un ciudadano de segunda, ¿no? Como en el tiempo de los romanos, que estaban los patricios, estaban los plebeyos, y entonces habían leyes para patricios favorables a ellos, leyes para plebeyos, leyes para esclavos, una estratificación social, ¿no? Pero en el reino de Cristo, todos hermanos. En el reino de Dios, en Sión, todos hermanos, hermanos espirituales, porque hemos nacido espiritualmente a través del bautismo. Ahora, mis hermanos, vamos a la siguiente parte, seguridad y paz de Sión. Encontramos aquí otro salmo, nos habla acerca de este deseo, es el Salmo 46, quizá uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Dice lo siguiente, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mira, qué declaración de confianza. Está, en primer lugar, colocando allí un principio espiritual que debe ser aceptado y reconocido por cada uno de aquellos que aman a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro amparo y fortaleza no es la fuerza del hombre, no son las armas humanas, no son los recursos humanos, no son el dinero humano, la estrategia humana. Ese no es nuestro amparo, esa no es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza y nuestro amparo es Dios. Querido hermano, ¿consideras a Dios como tu amparo y como tu fortaleza? O cuando viene el momento difícil, buscas otra. Primero buscas la fuerza humana, primero buscas el consuelo humano. No, querido hermano, busca primero el consuelo divino. Busca primero la fortaleza divina. Él es tu verdadero consuelo. Él es tu verdadero ayudador. Él es tu amparo. Él es tu fortaleza. Como Él es la fortaleza, entonces, dice el salmista, entonces no temeré. Y no voy a temer aunque la tierra sea removida. ¿Alguna vez has estado presente en un terremoto? Yo hago esta pregunta para mis hermanos que no viven en el Perú o en Chile o en alguna región en donde está el cinturón de fuego, ¿no? ¿Qué es eso el cinturón de fuego, pastor? Bueno, el cinturón de fuego es el grupo de, de naciones que están alrededor de de las zonas más sísmicamente más activas del planeta, ¿no? Entonces el Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico. Chile también hay terremotos, de vez en cuando hay nuestros temblores aquí que nos acomodan, ¿no? A veces en las noches hacen sobresalto para nosotros. Hay países en los que prácticamente desconocen los terremotos, los temblores, ¿no? Recuerdo cuando hubo el terremoto del año 2008, me parece que fue en Lima. Estaba yo en Brasil y me entero de las noticias, terremoto en Lima, pero había sido terremoto en Pisco, ¿no? Y pasaron algunas
algunas vistas de ese terremoto, algunas imágenes, algunos videos. Y entonces había personas que en pleno terremoto, en pleno temblor bastante fuerte, estaban bajando las escaleras, ¿no? Y al mismo tiempo estaban haciendo videos, ¿no? Y mientras iban bajando, se iba enfocando los videos. Entonces llegaron a un piso donde había un grupo de personas que estaban agarradas de la mano y lo que decían es, aplaca tu ira, Señor, aplaca tu ira, aplaca tu ira, Señor, aplaca tu ira. Es decir, estaban temerosos porque el terremoto podría destruirlos y decían, esto se debe a la ira de Dios. Aplaca tu ira, decían. Bueno, dice aquí que la persona que confía en el Señor no temerá aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Vamos a imaginar la cordillera de los Andes, una majestuosa cordillera, la columna vertebral de Sudamérica, ¿no? La cordillera de los Andes. Vamos a imaginar qué fuerza tan poderosa podría derrumbar las cordilleras y traerlas a lo profundo de la mar. Tiene que haber sido una fuerza poderosísima la que haga eso. Bueno, eso es lo que está diciendo el salmista, ¿no? Nosotros no tendremos miedo aunque la tierra sea removida, aunque la cordillera de los Andes se sumerja en el Océano Pacífico. Eso es tremendo, ¿no? Es decir, el mundo se encuentra en crisis tremenda en todos los órdenes. Confía en el Señor, mi hermano. Él está en la dirección de la historia de este mundo. No temas, aun cuando parezca que todo está perdido, nada está perdido realmente cuando Dios está al frente. Ten la seguridad que Él tiene la solución precisa para tu problema, ya sea falta de trabajo, ya sea quebrantamiento familiar, ya sea una enfermedad que no tiene remedio, ya sea que los hijos están experimentando problemas espirituales, ya sea emocionalmente te has destruido. Por por favor, recuerda esta promesa. No temas porque Él es tu amparo y fortaleza. No temas, aun cuando los montes parezcan trasladarse hasta el corazón del mar. Dios está en el control. Versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando de un escenario terrible, desastroso. Un escenario catastrófico, apocalíptico. Apocalíptico en el buen sentido, ¿no? Porque apocalíptico digamos, tiene un sentido diferente para el cristiano. Salmos 46, 5 y 6 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Si Dios está en el centro, pueden caerse los montes, pueden la tierra ser removida, pueden bramar las aguas, pueden temblar los montes, pero si Dios está en medio, no será conmovido. Querido hermano, puede ser que tu vida esté destruyéndose alrededor tuyo. Por favor, mantente al lado del Señor, confía en su protección. No dudes de su presencia. Mantente firme, es lo único que tienes allí. Lo único que te queda es la esperanza de Jesús. Lo único, aférrate. Dice allí, Dios la ayudará al clarear la mañana. Es decir, habrá una mañana. Dios la ayudará. La noche puede ser muy oscura, pero siempre viene la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Está hablando de las peleas, ¿no? Las naciones. ¿Cuándo las naciones braman? Aquí en Rusia y Ucrania, las naciones están bramando. Algunos dicen esto puede dar origen a la tercera guerra mundial, la destrucción de la humanidad. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Así que Dios está por encima de cualquier poder humano, cualquier ejército, cualquier líder poderoso. Dios está encima. Él da su voz y la tierra se derrite. Confía en el Señor, dice este salmo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esa es la realidad. Allí ya es Dios el que está hablando. Anteriormente el salmista está hablando. Habla de Dios en tercera persona. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará. Pero en el versículo 10, Dios habla. ¿Y cuál es su mensaje? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso es la palabra de Dios. Conoced que yo soy Dios. Quédate tranquilo. Yo soy. Yo soy está aquí. Como con el niño, ¿no? El niño puede tener un temor,
un miedo cuando no está con sus papás, pero cuando está el papá ahí al lado, el niño se siente seguro. Dios es nuestro Padre. Mantente seguro al lado de Él, mi hermano. No temas, permanezcas incrédulo, no pierdas la esperanza. Dios, Dios está presente. Estad quietos, conoced que soy Dios, dice el Señor. Vamos ahora, mis hermanos, a esta declaración. Aunque el mundo lo rechaza, Dios no abandona al mundo. Dios está presente en el mundo porque está en medio de su pueblo. El pueblo de Dios está en el mundo. Dios está en medio de su pueblo. Pero como Dios está en el medio de su pueblo y el mundo y el pueblo está en el mundo, Dios finalmente está en el mundo también, ¿no? Así que esa certeza, esa seguridad, mi hermano, Dios está en el control de la historia, no como la gente incrédula piensa que el ser humano es producto de la casualidad y que la historia humana pronto terminará en un abismo sin fin, ¿no? Y la humanidad será destruida. Las promesas son reales. Confía en las promesas del Señor. Inamovible como el monte Sión. Vamos a ver el Salmo 125, ¿no? Uno de los salmos más preciosos de la Biblia, cortito y precioso, ¿no? Dice lo siguiente: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquí está hablando acerca de las características del Hijo de Dios, ¿no? Y está comparando al Hijo de Dios como el monte de Sión. Y dice, aquel que confía en el Señor es como el monte de Sión. Vamos a trasladar ese concepto para nuestro tiempo y para nuestra geografía, por lo menos para aquellos que vivimos en el Perú. Los que confían en el Señor son como la cordillera de los Andes, ¿no? Y no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor son como el monte Huascarán o como el Aconcagua, los que confían en el Señor. La idea de los montes transmite un sentido de eternidad, de fortaleza. La montaña transmite ese sentido de estabilidad, ¿no? De firmeza. Entonces, aquel que confía en el Señor no es con corazón de mantequilla, ¿no? No es que se deshace al primer problema, no es que se destroza cuando tiene que enfrentar la dificultad, no es que se hace polvo cuando le dicen alguna palabra antisonante. No, 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 no. Los que confían permanecen, son sólidos, son estables, tienen estabilidad espiritual, tienen estabilidad emocional porque confían en el Señor. Y entonces enfrentan los desafíos de la vida con confianza, porque está firme, su vida está anclada. En cambio, aquel que no confía en el Señor, ¿cómo podríamos traducir? Ya no es como el monte de Sión. Aquel que no confía en el Señor es como si estuviese parado en un barquito sobre el mar. ¿Has estado alguna vez tratando de mantener el equilibrio en un barco sobre el mar? Recuerdo cuando íbamos con mis hijos a una ciudad aquí a 60 kilómetros de Lima llamada Pucusana, un pueblito pequeño en el que íbamos a pescar. Y entonces colocarnos ahí, mantener la estabilidad, qué difícil, ¿no? En medio del mar. Bueno, el que no confía en el Señor es como alguien parado en un barquito. El que confía en el Señor es como el monte de Sión. Esa es la diferencia que hay. Ese mismo salmo dice más adelante, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ahora, mira, hay una línea de pensamiento muy interesante en este salmo, porque primero el salmista compara a los cristianos con el monte. El que confía en Jehová, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El cristiano es como un monte. Pero ahora en el siguiente versículo compara a Dios como un monte. Y ahí dice, ¿no? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Alrededor de Jerusalén hay varios montes que cubren Jerusalén, ¿no? Alrededor de Jerusalén. Bueno, así como Jerusalén tiene montes alrededor, dice el salmista, así también Dios está alrededor de su pueblo. Mira que Jerusalén es su pueblo y su pueblo es la iglesia. Dios está alrededor, ¿no? Dios protege, es este monte protector. Esos montes que rodean a Jerusalén es Dios cuidando de su pueblo.
Dice aquí, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. Mira lo que está hablando aquí. Dice, no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. La vara de la impiedad. Hay una vara y esa vara es de impiedad, pero esa vara no reposa. Quiere decir que la vara está en actividad. Son las pruebas, ¿no? Las pruebas sobre los justos no reposan. Frecuentemente hay pruebas, pero el justo se mantiene como el monte de Sión, se mantiene estable. No importa si la vara de la impiedad continúa cayendo por las pruebas, porque la prueba nos instruye, la prueba nos fortalece, nos enseña. El Señor usa las pruebas también para fortalecer nuestra fe. Entonces, el Señor instruye para que los justos no extiendan sus manos a la iniquidad. Es decir, la vara de la disciplina de Dios, de alguna manera también, ayuda para que nosotros estemos atentos, para que sintamos nuestra propia debilidad, nuestra flaqueza, y estemos atentos para depender más de Dios y que nuestras manos no lleguen a la iniquidad. Y dice también, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Finalmente, cada quien tendrá que enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Todos enfrentaremos las consecuencias de nuestros actos. No habrá palabra ociosa de la cual no tendremos que dar cuenta. No habrá acto malévolo perpetrado por nosotros, de lo cual no tendremos que dar cuenta. De todo tendremos que dar cuenta, hasta aquello que es. Bueno, parece que tenía problemas con el audio también y no se ha grabado. Muy bien, entonces de esta manera, hermanos, terminamos con nuestro estudio. Esperamos no tener problemas en nuestra siguiente edición. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga.